Seguimos, hermanos, con nuestros temas de temperamento. Y seguimos viendo a este Moisés el melancólico, ¿verdad? Que, como digo, quizás me he tardado más acá porque es del que más información tenemos bien marcada en la Biblia con respecto a este temperamento. Y el cuarto pretexto o excusa que Moisés pone es: no puedo hablar en público. Yo se lo estoy poniendo suavecito en las palabras, pero la forma como él está hablando a Dios, imagínese, hermano, visualice esta situación. Moisés ve una zarza ardiendo así a lo lejos, y pues lo cual al principio no le llama mucho la atención, pero después vuelve a ver y la zarza no se ha consumido. Después vuelve a ver y la zarza sigue ardiendo. Y ahí sí dijo: aquí pasa algo raro. Y como buen hispano, fue primero a dejar ¿cómo se llama? El rebaño con su tío, con su suegro Jetro, y se fue, ¿verdad? Se fue a ver qué pasaba. Y ya explicamos, cuando él llega, pues inmediatamente Dios le habla a través de la misma zarza. Y lo primero que le dice: quítate los zapatos, quítate las sandalias, este es lugar santo. Y él obedece. Y a manera de que se fue dando la plática, él escuchó pues que Dios ya había oído el clamor de Israel de sacarlos de Egipto. Y como recuerdan, también mencionamos que de seguro ya llevaban el cálculo del tiempo. Y ya tenían que salir. Porque Dios le dijo a Abraham, ¿verdad? Ustedes van a descender, tu descendencia va a descender y va a pasar 400 años en Egipto como esclavos. Y que eso no, pues ellos llevaban, ¿verdad? De rayita en rayita ya llevaban 430. Y usted va a decir: Dios le mintió. No, porque mientras no llegara a 500 sigue siendo 400, ¿sí o no? 499 sigue siendo 400. Hasta que llega a 500, pues ya estamos hablando de otro dinero. Pues se da, y quiera o no, esa expectativa más del mundo las tenía. Y usted sabe, Moisés intentó hacer las cosas a su manera, como muchas veces nosotros lo intentamos fuera de tiempo. Cuando hacemos las cosas fuera de tiempo, nunca nos va a salir. Cuando vemos el banderillazo de Dios, pero fuera de tiempo no va a salir nada, más bien se va a complicar. Y eso fue lo que Moisés hizo, fuera de tiempo y a su estilo, a su forma. Y quieras o no, eso había impactado en la vida de Moisés. 40 años en el desierto, a causa de ese abrupto, a causa de querer hacer las cosas a su manera. Lo tenía, quieras o no, amargado, dubitativo, ya reticente a cualquier cosa. Y le ha dado varias excusas porque ya hemos visto, y no lo voy a repetir. Pero sí quiero recordarles algo que ya había hecho Dios con él. Cuando él comienza a poner excusas, Dios hace milagros a través de él mismo. ¿Recuerda, verdad? Le dijo: mete tu mano en tu manto. Y la mano salió completamente llena de lepra. Pero eso habrá saltado de susto. Porque la lepra, aún en esta época, sigue siendo prácticamente una sentencia de muerte. No hay cura. Hay cura para el cáncer, para la lepra no. Este hombre le sale la mano para mí. Y después le dice: mete la mano nuevamente, y sale, dice, como la piel de un niño bebé, un niño tierno. Y ya hubo calma. Y después dice: tira tu vara. Y la vara se convirtió en una serpiente. Y para que quieras o no, pues ahí sí también se ha de haber asustado. Las serpientes del desierto son más venenosas. Mientras más caliente es el lugar, el veneno es peor. Igual que el del alacrán. Mientras más caliente es la zona, el veneno es más bárbaro. Y también le digo algo, ¿verdad? Que quieras o no, no era tan fácil. Posible que Moisés estuviera acostumbrado a pelear con serpientes, pero agarrarla de la cola
no es la forma más práctica. Y le dijo, agárrala de la cola. Y pues Moisés obedece y inmediatamente la serpiente se convierte otra vez en vara. Entonces ha habido milagros para demostrarle que sí era Dios el que le estaba orando y que lo iba a respaldar. Y aún así Moisés estaba, es que no puedo hablar en público. Es que, ay pastor, yo no puedo ser maestro, yo no puedo predicar, yo no puedo hablar. Lo hemos oído muchas veces. Lo voy a intentar, pero lo único que tienes que hacer es bien sencillo. Es bien sencillo. Obedecer. Así de sencillo es obedecer. Yo no te digo que a la primera vez no te van a temblar las patas. Posiblemente se hace un zarcillo en ese momento. ¿Verdad? Temblando. Aún frente a los niños. Si te atreves a dar, es posible que la primera, yo no te digo que no. Pero después te va a entrar un relax tan tranquilo y tan bonito, ¿verdad? De haber sido obediente, de haber servido. Pues Moisés dijo lo mismo, no puedo hablar en público. Hay que pasar a hacer la lectura bíblica. Si eso no vas a leer, ves que se me lengua la traba. Se me traba la lengua. Son excusas. O sea, hermano, yo quiero que entiendas que todo esto son puras excusas. Y vamos a ver, fíjate bien, en Éxodo 4:10. Por eso, hermanos, si ustedes se fijan, estamos poniendo los... Y yo no les acepto excusas. Amén. Solo un brother que se me enfermó, y sí fue real, porque yo fui a preguntarle a este doctor si era cierto. Es cierto que este brother, sí, me dijo. La señora le pegó tan duro que casi le quiebra la columna. Sí. O sea, yo sé que puede ser que haya hermanos que no les guste y ya tengan calculado, este domingo no va a predicar el pastor, no llego. Pues hermanos, si no les prestamos el púlpito para que aprendan, ¿cuándo? ¿Sí o sí? Pues hay que hacerlo. Y si usted se fija, bueno, hasta el momento yo he aprendido algo de cada persona que ha predicado acá. Yo. Y si yo he aprendido algo, pienso que todos los que hemos escuchado hemos logrado pescar algo, ¿sí o no? Amén. Entonces Moisés le dice, fíjese bien. Entonces dijo Moisés a Jehová, oiga, o sea, el valor de Jehová, de Moisés, es el mismo nuestro. Hermano, yo estoy quizás hasta cansado de oír argumentos, porque son argumentos. Le argumentamos a Dios. Nos atrevemos a argumentarle a Dios, cuando en muchas cosas la Biblia es clara en base a las circunstancias que estamos viviendo. Y es clara. Y le queremos argumentar con circunstancias humanas. Tenemos ese valor. O sea, por eso no nos atrevemos a criticar a Moisés, porque hacemos lo mismo. Lo mismo. De argumentarle. Siempre hay algo y un pero en lo cual decimos, no, es que... Y vamos con la circunstancia. Y muchas veces es una circunstancia que no tiene peso. Y viene Moisés, después de ver milagros, de estar hablando con Dios, él dice, ay Señor, ese ay hermano, prácticamente no es una expresión de dolor, es una expresión de rechazo. Nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo. Oye, fíjese bien, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Muchos piensan, algunos piensan que él era tartamudo, y eso ha sido prácticamente el estigma que le han puesto, y es posible. Otros dicen que posiblemente ya el idioma egipcio se había borrado porque ya no lo hablaba por 40 años. También es posible.
Pero una cosa es cierta, en libros encontrados de la época en que Egipto fue un imperio, en las cuales también Moisés anduvo por ese tiempo por allí, en la corte egipcia era muy valorada la elocuencia, el hablar fluido, el hablar conciso, como lo fue después también en el imperio griego y en el romano, ¿verdad?, donde surge la jurisprudencia. Y la excusa de Moisés lo que tiene acá es simple y sencillamente le estaba diciendo: mira, yo no tengo la capacidad de articular mis pensamientos. Puedo pensar fácil y rápido, pero no puedo expresarlos. Es lo que está diciendo acá. Muchas veces ese es el problema del tartamudo. El tartamudo tiene el problema de que piensa tan rápido que quiere hablar a la misma velocidad, y eso es imposible. Hermanos, pensamos así, ¿sí o no? Pero cuando queremos hablar, si queremos hablar a la velocidad que pensamos, se nos traba el disco. Y a los que venimos de la generación del 80 se nos brinca el cassette. Se masca. No se puede. Cuando tú piensas, si piensas rápido, tú tienes que respirar, calmarte y comenzar a articular, comenzar a hablar. Y eso te va a salir bien fluido. Pero si quieres hablar a la velocidad con que piensas, no vas a poder. Entonces parece lógica entonces la excusa de Moisés. Pero mira lo que Dios le dice. Eso está en Éxodo capítulo 4, 11 y 12. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? O sea, Dios nos dice: ¿quieres predicar? Señor, se me traba la lengua. Y Él te dice: ¿quién le dio la boca al hombre? ¿Quieres ir a enseñar clases? Oh, Señor, se me lengua la traba. ¿Quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Aunque se oye duro, pero Dios es el que permite que hayan mudos y sordos. ¿O no? ¿Y qué le está diciendo? ¿Tú puedes hablar o eres mudo o sordo? Le está diciendo: tú hablas. Y como hablas, ¿verdad?, también le está mencionando: ¿y quién hizo al ciego? ¿No soy yo Jehová? ¿Eres ciego? Entonces ahí le está diciendo: no eres ni mudo, ni sordo, ni ciego. Ahora pues ve, y mira, y esto que le dice Dios a Moisés tiene una actualidad, una gran actualidad para un día también. Porque es lo mismo que nos dice a nosotros: ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Mi hermano, y esto lo enseñamos un poco cuando hablamos de los dones y los talentos hace un tiempo. Cuando Dios te manda a hacer algo, te capacita. Dios no te va a mandar a la guerra sin rifle. No te va a mandar así. Al final, pues, Dios le deja la vara a Moisés, que después se conoce como la vara de Aarón. Y a través de la vara, ¿qué hace? Que hace milagros y otra cosa. Moisés, por sus excusas, se mete en un gran lío. Porque le dijo: bueno, ya que tú estás poniendo esas excusas, ve a Aarón, tu hermano, que era el hermano mayor. Él es fluido para hablar. Él te será a ti por profeta y tú serás su Dios. O sea, todo lo que yo te diga a ti, se lo vas a decir a Aarón y Aarón lo va a hablar. ¿Estamos? Y ahí Moisés se metió en un problema, porque Aarón muchas veces le sirvió más de estorbo que de ayuda. Y usted lo puede ver en la Biblia claramente. Cuando Moisés se va al Sinaí a recibir las tablas de la ley, ¿verdad?, Aarón se pone a hacer un becerrito de oro. Un becerrito. Y cuando lo termina, le dice: este es Jehová. Oye, qué bruto. Absurdo, sí o no. Bueno, y les puedo contar otras tantas, pero por cuestión de tiempo no. Entonces, cuando Dios te dice: vas a hacer esto, aunque te agaches, es para ti. Cuando hablamos de los dones, en 1 Corintios capítulo 12 dice que Él escoge y da los dones. Entonces, ¿qué es el don? El don es el respaldo que Dios te da cuando te escogió y decidió que tú hicieras algo. ¿Estamos? O sea, Dios te va a dar el respaldo. No solo te va a decir: ve y vas a la universidad a ver
¿Cómo te la vas a averiguas? A ver, ¿cómo te las arreglas? No. Él te dice, yo estaré contigo. Y el yo es el Espíritu Santo, que es el que nos capacita, el que hace que nuestros dones, hermano, cuando tú estás sintiendo Dios a través de tus dones, se está manifestando la gracia de Dios en ti y el poder de Dios en ti en ese momento. Para que me entiendas ahorita, que yo estoy predicando, es la gracia de Dios en mí, no yo. Amén. Es la gracia de Dios en mí. Que yo desde pequeño era medio hablador y pues sanguíneo, muy sanguíneo, colérico, dos temperamentos que son chachalacos, que son platicadores. La sabiduría no es mía, es el respaldo de Dios para que yo haga esto, porque Él me escogió para hacer esto. Y yo le voy a decir, yo hubo un momento igual que Moisés, que yo no quería ser pastor, yo solo he contado. No quería. Yo quería servir a mi manera. Pero siempre servía. O sea, yo predicaba, enseñaba, discipulaba, evangelizaba. Hacía todo eso. Lo que no quería era dedicarme como pastor. Pero al hacer todos los ministerios los hacía. Pero como Dios tiene su forma de hacer las cosas. Y pues ahí nos dobló las manitas y aquí me tiene. Y aquí me tiene. Entonces, fíjese bien, Dios le dice que va a estar con Él. Y recuerde, aquí le está diciendo claramente, lo importante no es lo que puedes hacer tú. Lo importante es lo que puedo hacer yo. Es lo que Dios dice. O sea, lo importante no es lo que tú haces, es lo que Dios hace. Porque nosotros todos tenemos límites. Amén. Todos, pero tiene límites el Señor. O sea, Dios 3 veces en la Biblia dice, ¿habrá algo difícil para mí? ¿Habrá algo difícil para mí? Se lo dijo a Abraham. Lo dice en Isaías. Y después se lo dice a María. A María le dice, ¿cómo que estás diciendo que estoy embarazada pero si no he conocido varón? ¿Hay algo imposible para el Señor? Pues no. No. Así literal, no. ¿De cuál es el temor? O sea, el temor puede producir una excusa. Si usted habla con personas que se tildan de valientes, ellos le van a explicar que el valor no es ausencia de miedo. Fíjese bien, el valor no es ausencia de miedo. El valor es la decisión de enfrentar el miedo. Ese es el valor. De enfrentar aquello a lo que puedo temer en ese momento. Y recuerden que hay 2 temores, el racional y el irracional. El irracional se conoce como fobia, algo en lo cual yo no puedo explicar por qué le tengo miedo. Por ejemplo, a las arañas. Por muy chiquita que sea la araña, la persona puede brincar y salir huyendo. La aracnofobia, ese es un miedo o temor irracional. El temor racional es cuando estoy enfrentando algo en lo cual yo creo que no puedo hacer o que me va a sobrepasar. Pero recuerde que así como el temor irracional existe, racional existe, también está la fe que es muy racional, ¿sí o no? ¿Usted cree que nuestra fe es irracional o es racional? Claro, nosotros tenemos razones suficientes para tener fe, entonces es racional. Una fe irracional significa que usted no ha comprobado con nada porque cree. ¿Y por qué crees tú? Pues, creo porque ¿quién dice que crees? Porque mi papá en la casa desde pequeño me dijo que hay que tener fe, entonces yo creo. Esa no es fe. La fe racional es aquella en la que yo comprobé con la Biblia lo que creo. ¿Amén? Amén. Y yo entiendo todas las razones que la Biblia da para decir que Dios existe, que Dios se encarnó, que Él murió y que Él resucitó. Entonces mi fe es racional. Hay suficientes pruebas para poder entender eso. Entonces, fíjese bien,
Así como el problema muchas veces es que los melancólicos se sienten que no tienen el dinamismo, o no son carismáticos como puede serlo el sanguíneo, o aún tal vez hasta el colérico. Hermano, el Espíritu Santo puede hacer maravillas con todos nosotros. Maravillas, cuando nosotros decidimos hacerlo. Entonces, las excusas, hermano, para el servicio, así como para Moisés, ¿verdad? Moisés no era un talentoso orador, a pesar de que él vivió en la corte. No era un talentoso orador. Pero usted pregunte a un israelita hoy día, ¿quién es Moisés para él? ¿Quién es Moisés para ti? Le va a decir el máximo líder y el máximo profeta y el prócer de mi nación. El más antiguo, porque ahora tienen próceres modernos, ¿verdad? Como Ben Gurión y otros tantos, ¿verdad? Que han ayudado a que la nación moderna de Israel se establezca, ¿verdad? Siempre guiado por el Espíritu Santo. Entonces recuerda, hermano, que el llamado a predicar o a enseñar no depende de la elocuencia, aún ni del conocimiento, porque ese se va adquiriendo. Depende, como dijimos hace un momento, de la obediencia, no de la elocuencia. ¿Por qué? El sanguíneo, hermano, el sanguíneo habla porque está programado para hablar, igual que el colérico. Entonces, el problema del colérico y del sanguíneo es que tiene que educarse en lo que va a decir. En lo que va a decir. Y el único problema del melancólico o el que pone una excusa es simple y sencillamente educar, ¿verdad? ¿Cómo decirlo? Porque la mente del melancólico funciona mejor que la del sanguíneo y la del colérico. ¿Ven la diferencia? Aquí podemos poner un sanguíneo, y un sanguíneo puede hablarle, hermano, pero que hasta lo marea. Y puede ser que muchas cosas sin sentido, pero le van a entretener. Lo van a entretener. ¿Le va a sacar alguna enseñanza? Posiblemente no, pero lo va a entretener. Hermano, hoy ya se calmó un poco, pero hace unos 4 o 5 años había una vertiente de pastores que andaban ofreciéndose para predicar, y a muchas iglesias les gustaba porque los hacían reír. Venía a motivar y la gente decían, pastor, ¿cuándo va a traer ese fulano? Nunca. ¿Pero por qué? Porque lo que anda primero detrás de la ofrenda, y para hacerlo reír, pues hermano, póngase a ver un youtuber que sea medio loco y chiflado y se va a poner a reír. Ahora digo, pues que de vez en cuando medio chascarrillo aquí para que nos riamos, pues no lo hacemos. Pero una predicación completa de chistes para que nos riamos, ¿para qué? Y la mayoría de estos son sanguíneos, pero que también andan atrás del billete. Y eso pues no debe de ser así. Entonces recuerde, hermano, el éxito espiritual siempre se obtiene por el poder de Dios, no por nuestra capacidad. Una persona puede estar muy dotada de dones, pero sin el respaldo de Dios, en una forma directa, te voy a explicar. Si bien es cierto, el don es el respaldo de Dios para que tú hagas una obra, hagas un ministerio. Pero si tú no estás caminando derechito, ese respaldo se frena y vas a caminar tú solito. ¿Me debe entender? Caminas derechito espiritualmente con Dios y el respaldo está fresco y claro. Fresco y claro. ¿Podemos perder el respaldo? Sí. Claro que sí. ¿Podemos volverlo a obtener? Claro que sí también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es luchar por mantener el respaldo de Dios en nuestra vida. Porque el respaldo de Dios en nuestra vida no solo llena el ministerio, llena también la vida material, llena la vida familiar, llena la vida laboral, en todos los aspectos. Y eso es importante, creo que para todos, ¿verdad? ¿O no? ¿No quieres el respaldo de Dios en tu vida completa? Entonces tenemos que hacerlo.
¿verdad? Entonces, cuando tengamos un sentimiento de insuficiencia, hermano, tenemos que buscar el apoyo y el auxilio de Dios. Para el que siente que le es difícil hablar, hermano, hay técnicas de homilética. La homilética es la forma de predicar, pero también hay técnicas para obtener elocuencia, para poder hablar, para poder expresar, ¿verdad? Clases de oratoria. En la oratoria no te van a enseñar teología, te van a enseñar simple y sencillamente cómo hablar. ¿Cómo hablar? Si es lo que tú necesitas, hermano. Hay muchas cosas buenas en internet. Utiliza el internet para pon clases de oratoria. Y ponle free para estar cabal. Y vas a ver ahí técnicas sencillas. Muy, pero muy sencillas para poderlo hacer. Muy sencillas. Cuando Lila se enfermó en su derrame, hace ya varios años, el último que le dio, las terapistas le preguntaron, ¿en qué quieres que te ayudemos? Le estaban metiendo matemáticas de una forma algo complicada, pero lo hacían para que despertara el cerebro. Entonces ella quería volver a dar clases. Y aún pues, quería volver a cantar con el grupo. Y las muchachas que no eran cristianas le dijeron, danos tu música. Y le grabamos nosotros un CD. Y las muchachas muy amablemente se aprendieron esa música. Y en las terapias ellas cantaban con ella. Y le iban enseñando técnicas para hacerlo. Cuando llegaron a lo de la clase, también ellas prepararon una clase y le enseñaron técnicas, ¿verdad? Porque recuerde, el stroke, el derrame, y le dañó la memoria. Y todavía está afectada. Pero le enseñaron una técnica que ella utilizó por mucho tiempo. Hasta que ya le agarró otra vez la forma de cómo hacerlo sin estar siguiendo en una forma visible eso. Porque ella quería volver a dar clase. Le dijeron, anota, ¿verdad?, en un papel, ¿verdad?, lo importante de lo que vas a decir. Y ella comenzó a desarrollar sus clases así. Y pegaba un montón de papeles, daba un montón de carteles. Y a través de esa forma iba dando sus clases. Ella no lo necesita. ¿Qué adquirió de nuevo ella? ¿Verdad? La capacidad de enseñar. Elocuencia nuevamente, para poderlo hacer. Lo tenía, pero lo perdió. Se esfuerza y lo logra. Y te va a haber dado clases nuevamente. Es una persona que sufre un stroke, que se le borra por completo el CD, la memoria. ¿Lo puede volver a obtener? ¿Por qué nosotros que estamos frescos? Porque la pregunta es, ¿hay algo imposible para Dios? Pues no, solo que tienes que tener la voluntad y el deseo de obedecer. Y Dios va a hacer absolutamente lo demás. Recuerde que las incapacidades del hombre no dan la medida de lo que Dios puede hacer. No dan la medida. No dan la medida de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Y recuerde, hay cosas importantes en las cuales tiene que surgir como gratitud. Segunda de Corintios, capítulo 5, 14 y 15. Fíjate bien. En aquel momento, Moisés no se sentía agradecido. Porque es posible que tal vez, aunque no lo dijo, en su mente estaba, hace 40 años yo me metí en este libro, ¿dónde estabas tú? Es posible que su mente haya dicho eso. El próximo domingo vamos a ver otra de las excusas y usted va a ver que no fue tan excusa, pero bien. Aquí estamos en un tiempo en el cual Cristo muere, ¿verdad? Aún a Moisés se le permitió ver los tiempos de Cristo, porque él, en la tipología que ve, en todo lo que Dios le da, porque Dios le da, hermano, a Moisés le da una revelación tan grande Dios después, que escribe los primeros 5 libros de la Biblia. Y él entendió frescamente todos los símbolos que estaban en todo lo que él estaba escribiendo y en lo que estaba haciendo. Se dijo que hiciera un santuario, que hiciera esto, un montón de cosas. Métase usted a leer Éxodo y Levítico, usted se va a dar cuenta. La vestidura del sacerdote tenía un montón de significados, y todo eso lo entiendes, Moisés. El significado de cada cosita que hay en el santuario lo entiende Moisés. Óigame, una revelación bárbara.
hermosa, que ya la quisiéramos nosotros. Es como ver en HD ahora algo que Dios te esté diciendo, de esta forma es. Así lo vio en forma clara Moisés. Ya ha venido, y entonces él entiende que iba a tener que venir un Mesías. Y ese Mesías iba a ser Dios mismo encarnado. Tuvo que haberlo entendido, porque toda la tipología que está encerrada en los sacrificios ha significado. Ahora ya Cristo ya murió. Y Pablo viene y entiende y se convierte, y ahora dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué significa la palabra constreñir? Bien sencillo. Me compromete, me impulsa. Hay una versión que lo traduce como me obliga, pero no es una obligación que te tuerce el brazo, porque Dios no quiere que tú le sirvas obligado. Eso es lo que menos quiere. Entonces, ¿qué es lo que Pablo trata de expresar así? Pablo dice, sin Cristo yo estaría muerto. Sin Cristo al infierno, completamente desprotegido y destruido. Pero con Cristo, wow, entonces eso a mí me da el impulso de servirle por gratitud. Eso significa este texto. El amor de Cristo me impulsa, me constriñe, me motiva, me compromete y me obliga. Es como una compulsión. Es que me siento obligado. O sea, ¿cómo puedo yo no dar respuesta a lo que eso es lo que quiere decir? ¿Cómo no puedo dar respuesta a lo que Él hizo por mí? ¿Cómo no puedo hacerlo? El amor de Cristo me constriñe, el amor de Cristo me impulsa, porque Él entendió y valoró lo que Cristo hizo por Él. Yo no sé si tú entiendes lo que Cristo hizo por ti. No sé si lo entiendes. No sé si entiendes que sin Cristo realmente vas al infierno. Así. Por mucho que hayas hecho en la tierra, sin Cristo al infierno, una eternidad. Si no agradeces, o sea, si no hay un impulso de gratitud en ti por ver eso, pues nada te va a motivar. Nada. Entonces Pablo decía, el amor de Cristo me constriñe, me impulsa a servirle, a ayudar, por gratitud alcanzar algo. Porque la otra parte es esto, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Qué significa? Cuando tú recibes a Cristo, la muerte de Cristo a ti te libera de la muerte eterna. Fíjate bien. Pero hay otros que todavía están muertos. Hay otros. Y esa es la parte que a nosotros nos gusta. Algún día tienes que confrontar lo que es la segunda parte del versículo 15. 5:15, hija. Y por todos murió. Oye bien, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, algún día es posible que Dios te confronte con eso, si es que no lo está haciendo ya. ¿Para quién quieres vivir? Por nuestro ego, por nuestro yo. Nosotros queremos vivir para nosotros mismos, con nuestro propio proyecto de vida, con nuestro estilo de vida, y ser salvos. Así, todos queremos eso. Todos. Para servir al Señor tenemos que salir del círculo de confort, y eso no nos gusta. Queremos un evangelio light, queremos algo que sea práctico para nosotros y que no nos cueste. Seguir haciendo lo que yo hago en el mundo y ser salvo. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para siempre. Entonces está la pregunta, ¿para quién vives tú? ¿Vives para ti mismo todavía? ¿O vives para Cristo? Si no, para aquel que murió y resucitó por ellos. Y aquí está la pregunta directa de Dios a través de Pablo: ¿para quién vives? Porque si quieres bendiciones espirituales, tienes que vivir para Cristo. Y esas te van a llevar a bendiciones materiales. Pero si quieres solo las bendiciones materiales, así nomás, viviendo para ti, pues no esperes nada de Cristo. Así, recuerda un eslogan que le enseñé hace mucho tiempo: Dios no te va a bendecir en la iglesia para que lo gastes en el mundo.
Dios no funciona así. Entonces tú tienes que decidir. Cristo murió por ti. Amén, aleluya. Para que no vayas al infierno. Pero ¿para quién vives tú hoy? ¿Para ti mismo o para Cristo? Moisés quería seguir viviendo para él. Ya no quería complicarse ni meterse en líos. Él no visualizó en ningún momento en el llamado que le estaba haciendo Dios lo grande que iba a hacer. No lo quería visualizar. Él estaba tranquilo criando cabras y ovejas. Tranquilo, tomando lechita, haciendo quesito. Esos tacos de, ¿cómo se llaman? Quesadillas. Tacos de queso. Estaba en su confort. Tenía a su mujer, tenía 2 hijos. Sirviéndole al suegro, esperando que el suegro se muriera para quedarse con todo. Ahí estaba, en su zona de confort. Y cuando Dios lo llama, lo está sacando de su zona de confort. Quiero que me sirvas. Y ese llamado tú lo recibes cuando recibas a Cristo también. El recibir a Cristo lleva implícito el llamado a servir, no estar sentado. Va implícito en vivir para Cristo, no para ti. Pero esas son las cosas del Evangelio que hoy ya nos enseñan. Porque la gente quiere vivir en su confort. Esa es la parte del Evangelio que ya no gusta a la gente. Porque lo que menos queremos es sufrir por Cristo. Lo que menos queremos es hacer las cosas al estilo de Cristo. Y ahí está, ¿verdad? Donde decimos en mi país, topó el coyol con la piedra. El coyol es una fruta pero durísima, pero por dentro es bien rica. Tiene sabor a coco. Es una pelotita redondita así. Y cuando usted le pega con la piedra, si le pega mal, o se deshacen los dedos o sale volando la pelotita. Sale volando. Si le pega mal. Porque no es grande, es pequeña. Y si agarra un martillo, pues también tiene que tener cuidado, porque para agarrarla y pegarla hay que tener. Y muchas veces, yo por ejemplo me pegué, yo dejé de comer esa vaina pues para que usted me entienda. Porque preferí tener los dedos sanos antes de comer eso. Ahí se topa. ¿Por qué? Porque queremos nuestro estilo de vida. Y no queremos recordar, ¿verdad?, que Dios no quiere que nadie perezca. Así como tú fuiste alcanzado por Cristo, hay otros tantos. Segunda de Pedro 3:9 para terminar, hermanos. Voy a usar otro más, ¿verdad? Perdón, si no voy a terminar, ¿verdad? Voy a usar el Salmo 119 después. Fíjese bien, ¿por qué Cristo no ha venido? Usted puede preguntarse, ¿por qué Cristo no ha venido? Habiendo tanta señal cumplida. Y Dios te responde, el Señor no retarda su promesa. O sea, no es que esté tardado, que el reloj se le haya acabado la pila. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay personas que hay que salvar. Si Cristo hubiera venido en la época en que la iglesia primitiva tenía la expectativa de que iba a venir, por ejemplo, cuando estaba Nerón comenzando esa masacre de cristianos, esa persecución severa de cristianos, dijeron, este es el anticristo, ya esto ya está, ya viene Cristo y nos vamos. Si hubiera sido cierto, ¿qué hubiera pasado? Nos fregamos nosotros porque ni existimos. ¿Me entiende? Entonces, ¿por qué Cristo no ha venido? Porque hay otros tantos, igual que nosotros, que necesitan escuchar el Evangelio, y nosotros somos los llamados tanto a proclamarlo desde el púlpito, enseñarlo en escuela dominical, escuela bíblica, enseñarlo los viernes, los martes y los jueves que se reúnen, y en la calle también a las personas que nos encontramos. Somos nosotros. Somos nosotros. Y el último texto, este sí, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Cuando Cristo estaba ya en su momento, en el momento culminante del ministerio, hay algo que tú tienes que ver esto. Cristo no estaba enfocado en el dolor. Que sí le dolía, claro que le dolía. Porque dice que fue traspasado de dolores. O sea, un dolor, óigame, indescriptible que Cristo tenía ya. Indescriptible. Pero cuando nosotros nos pinchamos y nos herimos, por muy pequeño que sea, a veces estamos enfocados en el dolor, sí o no. Que voy a agarrar tal cosa, no me voy a lastimar el dedito. Que voy a el dedo.
o la mano o el pie, lo que nos habríamos lesionado. Y Cristo, fíjate bien, no estaba enfocado en el dolor cuando realmente no tenía una parte de su cuerpo sana ya. Fíjate bien, puestos los ojos en Jesús, es lo que nos recomienda Dios, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él. Oye, fíjate bien, Cristo cuando iba con la cruz y cuando estaba en la cruz, lo hizo con gozo. Y usted me dice, pero ninguno de los evangelios dice que se estaba riendo. Es que gozo no es reírse, mi hermano. Gozo no es reírse. El gozo va más allá de la risa o de una simple alegría. Lo que él tenía dentro de sí, aparte del dolor, del sufrimiento y del momento que iba a ser cargado de pecados y que iba a haber separación con el Padre, dice que había un gozo en él. Puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pero ¿qué fue el gozo? Lo que leímos el viernes antepasado, cuando leímos en Isaías 53, que cuando él vea el fruto de su sufrimiento, y el fruto de su sufrimiento somos nosotros. ¿Qué es lo que le dio gozo a Cristo Jesús en ese momento tan duro? Que no se quejó, no maltrató a nadie que lo estaba maltratando, no insultó a nadie que lo estaba insultando, cuando tenía la capacidad de haberlo destruido. Él en su interior tenía gozo, porque sabía que era la única forma de llevarnos la salvación a nosotros. Si eso no te hace sentir comprometido, nada lo hará. Nada lo hará. Si eso no te hace valorar lo que Cristo tuvo que sufrir y vivir por nosotros, nada lo hará. Si eso no te compromete, nada lo hará. No es tiempo que tú comiences a confrontar para quién vives realmente, para ti o para Cristo. Y que así como Moisés, ¿verdad?, hacer a un lado las excusas, porque al final tuvo que hacerlo, y comenzar a hacer las cosas que Dios quiere que hagamos para nuestra vida, para que después no nos lamentemos. Que Dios te bendiga. Gloria al Señor. Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites tu palabra. Nos permites, Padre Celestial, el confort de esa gran garantía y esa gran seguridad que nos da la salvación que obtuviste para nosotros en la cruz. Y tenemos que pedirte perdón porque fuimos nosotros los causantes de esa muerte cruenta y dolorosa. Y lo hiciste por nosotros, porque no había otra forma en la cual nosotros pudiésemos ser salvos. No hay palabras para agradecerte. Y pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, que tu Espíritu de amor y de vida nos impulse, pueda crear en nosotros, como en la vida de Pablo, el ser constreñidos, el ser impulsados, el ser comprometidos con tu obra. Solo tu Espíritu Santo puede lograr eso, Señor. Hay tantas necesidades espirituales en la iglesia, y muchas de ellas son causadas porque queremos vivir para nosotros. Queremos arreglar nuestros problemas en una forma humana o carnal. Y hacemos las cosas a nuestra manera, y eso crea conflicto, división, separación. En nombre de Cristo Jesús te pedimos que nos ayudes a vivir para ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos.